Buenas, como es de público conocimiento y está en todos los medios, hay una especie de incertidumbre en todo lo que es la economía argentina con respecto a las medidas económicas del gobierno y respecto a lo que va a pasar en los próximos días, meses y años en torno a la actividad económica del país. Primero y principal tenemos que de esto hacer un diagnóstico. ¿Cómo llegamos a esta etapa? Llegamos a esta etapa de la siguiente forma. Hoy tenemos un alto déficit fiscal, tenemos un dólar atrasado y tenemos una alta inflación que no ha sido corregida, digamos. Primero voy a empezar con el tema de la inflación. El gobierno creía que el manejo del tema de la inflación era algo muy fácil. Sin embargo, no lo era, digamos, quedó así demostrado en todo este tiempo. ¿Cuáles son los problemas por los cuales el gobierno no logra controlar la inflación? Primero y principal, el gobierno tiene una idea, vamos a decirlo así, que la inflación es estrictamente monetaria, digamos. Yo tengo muchos amigos en Cambiemos y discuto con ellos haciéndoles la siguiente ilustración, diciéndoles que su manual es muy chico, porque el creer que la inflación es solo un fenómeno monetario es algo muy básico, digamos. Entonces, al ellos creer que la inflación es algo monetario, lo que únicamente hacen es intentan controlar la inflación a través de factores monetarios, como son la suba de la tasa de interés y la restricción de emisión monetaria. Esto en los manuales indicaría que la inflación tendría que ir bajando, pero esto no sucede. ¿Por qué? Porque hay otros factores que tienen que ver con la inflación. El precio del dólar, las expectativas económicas, la falta de lo que yo digo, lo que es la anarquía económica, digamos. El tema de la anarquía económica yo lo voy a graficar en un solo tema, que es el tema de los combustibles. La desregulación del precio de los combustibles, que el gobierno, la medida de desregulación de los precios de los combustibles que el gobierno tomó hace un tiempo, en todos los países del mundo indicaría que el precio tendería a bajar. ¿Por qué? Porque se desregula, hay más competencia, entonces esto significaría que el precio del combustible bajaría. Bueno, en la Argentina esto no sucede. La desregulación del precio del combustible hizo que aumenten los combustibles. ¿Por qué? Porque hay en la Argentina un mercado muy concentrado que el gobierno no ha tomado ninguna medida para tratar de desconcentrarlo y desregularlo, manejado incluso por la petrolera estatal, por YPF. Un dato que yo tomé así al pasar, no puede ser que un gobierno esté luchando por la baja de la inflación y la empresa petrolera más grande del país, formadora de precios, en este caso YPF, suba los combustibles. Es inexplicable. Esto, lo que pasa con YPF, se traslada a toda la economía. Al no haber una cabeza económica, que es lo que hoy se está discutiendo en todos lados, al no haber una cabeza económica, un ministro de Economía, entonces esto es una desconcertación total. Porque un ministro hace algo, el otro hace algo, el Banco Central hace lo suyo, es una guerra de egos y termina en lo que termina, en un desastre económico. Hoy tenemos un desastre económico. Si esto no llega más, es por el hecho de que, por ejemplo, en cuanto a lo político, el peronismo está disuelto. Porque si el peronismo hubiese estado con una cabeza fuerte, hoy estaríamos hablando de una situación similar a la del 2001. Con esto quiero que tomen conciencia de lo que está pasando en cuanto a lo económico y en cuanto a lo político. Porque también hay otra pata de todo esto que es la pata política en cuanto a todo esto, que es ¿cuánto de esta crisis tiene económico y cuánto tiene de político? Yo creo que tiene mucho de político también. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo.
Emilio Monzó, jefe del bloque de diputados de Cambiemos, un armador, un tipo que logró que salieran muchas leyes en los últimos años, por problemas, por problemas personales entre él, Marcos Peña y Durán Barba, es totalmente dejado de lado del gobierno. Esto hace que Monzó anuncie que se va, el armador político de Cambiemos. ¿Qué significa que Monzó se vaya? Que de aquí en adelante, con el peronismo en mayoría en ambas cámaras, el gobierno no va a poder sacar ninguna ley. ¿Esto qué significa? Que al no poder sacar leyes económicas que son importantes, la actividad del gobierno se va a paralizar mucho más. Porque ahora, por ejemplo, pueden salir leyes y el gobierno las va a vetar, perdón. Pero ¿hasta cuándo el presidente va a seguir vetando leyes sin pagar un costo altísimo como el que está pagando? El hecho de haber dado el presidente, el error es principalmente del presidente. Cuando el presidente le da la conducción económica, digamos, totalmente fragmentada, a un tipo como Marcos Peña, que debe entender de economía como yo de física nuclear, y a un tipo como Mario Quintana, que es un empresario farmacéutico, lo que está de una forma no tomando conciencia de la gravedad de los cambios, de la gravedad de la crisis económica. En momentos de turbulencia económica se necesitan buenos pilotos de tormentas. Y hemos demostrado que ni Marcos Peña, que no entiende nada de economía, ni Quintana lo son. Esto empeora aún más la situación. La designación, digamos, los errores políticos se pagan caro. La designación, digamos, de Duhovne, un comentarista económico. Miren, yo les voy a contar una anécdota mía. Yo soy un lector de La Nación de hace muchísimos años, del diario La Nación. Nunca leía las columnas de Duhovne, porque era lo más mediocre, no decían nada, las pasaba. Leía lo que decía Néstor Sibona, algún otro columnista invitado, pero las de Duhovne nunca las leí. No decían nada interesante, eran nulas, mediocres. Ese tipo, yo no me puedo entender nunca cómo fue a reemplazar a Alfonso Prat Gay. Y este es otro tema, que es que aquí hay un sectarismo del parte del gobierno. A Macri, digamos, y a gran parte del gobierno, no le gusta que le digan las cosas que están mal. Le gustan tipos que sean mediocres, como Duhovne, Sturzenegger, que le digan, sí señor presidente, todo lo que usted está haciendo está bien. Y ahí está, ¿dónde termina esto? Digamos. Los aduladores de siempre, los mismos que tenía Cristina al lado suyo, que le decían, sí señora presidenta, siga haciendo lo que está haciendo, que usted está todo bien. Los obsecuentes de siempre terminan así. Cuando los ministros le dicen a un presidente que todo está bien, es porque todo está mal. Digamos. Otro tema es el déficit fiscal. Se habla mucho del déficit fiscal como que es el causante de todos los problemas de la Argentina. Yo quiero decirle que todos los países del mundo tienen déficit fiscal, salvo Alemania y algunos otros, todos tienen déficit fiscal. Estados Unidos tiene un déficit fiscal astronómico. Pero el alto déficit fiscal no es ningún impedimento para el crecimiento económico. Porque el déficit fiscal, si el crecimiento económico es de 5 puntos, 4 puntos, como debería estar creciendo hoy Argentina, después de un estancamiento de años y de un rebote económico que ni siquiera fue aprovechado por el gobierno, ese déficit fiscal después se paga y se puede ir achicando con el incremento de la actividad económica. Esto no sucede, no sucede. El gobierno cree que el control de déficit fiscal, que es bueno, digamos, por parte del Estado, es lo único, que es el único problema. Y hay algo muy importante, usted no va a bajar nunca el déficit fiscal de la administración pública, que es el más importante, si no acumula poder, si no tiene poder. Cuando el gobierno decide licuar su poder en payasadas, en perder el tiempo,
lo que está haciendo es perder poder para después tomar medidas económicas. Porque cuando usted no tiene poder, no puede tomar medidas económicas. Cuando usted sí tiene poder, sí las puede tomar. Esta es una diferencia, pero lógica. Otro asunto. Durante estos días se ha dicho que la causa de la suba del dólar es debido a la suba de la tasa de interés de Estados Unidos.